Muy bien, antes de poder ir al texto, quiero compartir 5 características del apóstol Pedro, porque estamos estudiando las cartas de Pedro. ¿Ya? Y bueno, en primer lugar, Pedro, ya su nombre simplemente era Simón. Simón, cuando fue llamado por Jesús para ser su discípulo, ¿ya? Y cuando él aceptó ser un discípulo de Jesús, Jesús le cambió el nombre a Kefas. Kefas, que significa roca en arameo. ¿De acuerdo? Él se llamaba Simón. Cuando Jesús lo llama, Jesús le cambia el nombre a Kefas, que en arameo significa roca. Después, cuando se traduce la Biblia del arameo al griego, o el Nuevo Testamento del arameo al griego, en la traducción en griego se le llamó a Petros. ¿Ya? Petros. Y del nombre Petros viene piedra. ¿Ya? Y de allí viene el nombre Pedro. ¿Ok? Simón, antes de seguir a Jesús, Jesús lo llama y le cambia el nombre a Kefas, que significa roca en arameo. Cuando se traduce la Biblia del arameo al griego, se le cambia el nombre a Petros. De ahí viene el nombre de Pedro, que también significa piedra. Petros, piedras; Kefas, roca. El apodo, o si se puede decir apodo de Pedro, era roca, era piedra. Por eso Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré, ¿no es cierto?, mi iglesia. Ese es el primer punto que tenemos que aprender acerca del nombre de Pedro. Segundo punto, Pedro era un pescador. Pedro era un pescador y también era descendiente del profeta Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. Ese hombre que Dios le dijo que fuera a un lugar, no fue a otro lugar, y en el camino a ese otro lugar Dios envía un pez, se lo traga, ¿no es cierto? Y hasta que Dios lo manda de regreso para allá. Reprendemos el espíritu de Jonás de acá de la iglesia, ¿ya? Así que Pedro era descendiente de Jonás. Era descendiente de Jonás. Y cuando Jesús lo llamó, le dijo: Pedro, yo te voy a hacer pescador, pero de hombres. Ya no iba a ser pescador de pescados o peces, sino que ahora iba a ser pescador de hombres. Es muy bonito cómo vamos entendiendo esta metamorfosis de Pedro en cuanto a quién él era, cómo se transforma y quién se convirtió después. Tercer punto acerca de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, ¿ya? Ese que la Iglesia Católica le dice San Pedro, y San Pedro aquí, San Pedro allá. Pero para nosotros no es un santo, para nosotros es una persona normal. Jesús es santo. Nosotros que queremos ser como Él, debemos de llevar y somos llamados a vivir una vida en santidad. Pero este Pedro, que fue uno de los discípulos de Jesús, ese mismo Pedro es este que escribió esta carta. 2 cartas. ¿Ya? Ahora, es importante que usted entienda que Pedro fue parte del círculo cercano de los 12 discípulos de Jesús. Jesús tenía 12 discípulos y de esos 12 habían 3 que eran más cercanos a Él. Pedro, Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y el que escribió la carta el libro de Apocalipsis y las 3 cartas de Juan. Pedro, el que escribió las cartas de Pedro, y Jacobo, ya que también es llamado Santiago, ya que es, ¿no es cierto?, no el que escribió la carta de Santiago, ese es otro Santiago. Santiago, el apóstol, ese murió en el libro de los Hechos decapitado, ¿no es cierto?, por Herodes. Pero estos 3 fueron los 3 cercanos de Jesús. Y cuando Jesús se fue al cielo, estos 3 se quedaron como los 3 líderes de los 12. Pero el líder de los 12 discípulos era el apóstol Pedro. Cuarto punto, cuarta característica acerca de Pedro. Pedro tenía un carácter muy impulsivo, era una persona muy enojada. Por eso, cuando llegaron a apresar a Jesús, saca la espada y dice: ¿qué, Jesús? ¿Lo mato o no lo mato? ¿Le corto la cabeza o no le corto la cabeza? Pedro, cálmate, tranquilo. Ya, porque si no, aquí hasta la muerte con Jesús, entre comillas, porque después lo negó. Vemos a Jesús allí también caminando y dice: Señor, ¿qué? ¿Oramos para que llueva fuego sobre estos condenados? No, Pedro, tranquilo. Pedro era una persona muy enojada, muy compulsiva. Y la quinta característica del apóstol Pedro es que Pedro hizo numerosos milagros después, cuando Jesús se fue al cielo, vino el Espíritu Santo y ellos empiezan a predicar. Él hizo numerosos milagros, predicó fielmente el mensaje de salvación
De hecho, en su mensaje primero, después de que el Espíritu Santo vino, 3,000 personas se convirtieron, llegando así también a sanar enfermos, hacer muchos milagros y escribir estos 2 libros. Pedro pasa a ser una persona, no tengo nada en contra, ni tampoco soy clasista yo ya para decir pescadores, pero su estatus era un estatus bajo. Era una persona pescador con callos en las manos, una persona de carácter robusto, con poca educación, descendiente de un profeta porfiado que le desobedeció a Dios, como que ya venía una raíz ahí ya de dureza. Y Dios lo llama, y de hecho más encima le pone el apodo piedra. Este, como dicen allá en Colombia, este saca la piedra, ¿no? Es decir, este desafía. Y ese fue Pedro. Y después vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, haciendo milagros, predicando. Y eso nos habla a nosotros cómo nuestro carácter puede ser. Puede ser muy complicado, nuestro temperamento, nuestro trasfondo, pero en Dios, Dios nos transforma, nos llena de su Espíritu y nos usa para su gloria. Ya esto quería mencionar antes de ir al texto. Vayamos ahora al versículo 1. El título de este mensaje es ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? Guarde usted ese título porque lo vamos a usar más adelante. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pablo está enviándole esta carta a personas expatriadas. ¿Qué significa un expatriado? Significa una persona que no vive en su patria, que no vive en su país. Cuando Pedro empieza a predicar el Evangelio, después de que el Espíritu Santo viene, automáticamente se produce una gran persecución hacia los cristianos de parte del Imperio Romano. Porque todo aquel que tuviera otro rey aparte del César era enemigo del César. Y los que venían a Cristo tenían otro rey. ¿Y cómo se llamaba ese rey? ¿Cómo se llamaba ese rey? ¿Cómo se llama tu rey que vive en tu corazón? De acuerdo, entonces ellos decían que había otro rey en ellos, que el rey Salvador, mi rey Jesús, y cuando escuchaban eso es como, no, el César es nuestro rey, el emperador es, y nuestra lealtad está contra él, entonces apartaos de mí, muerte, cárcel, persecución, fuego. Entonces empiezan a perseguir a los cristianos y los cristianos empiezan a salir de Jerusalén y se empiezan a ir a vivir a otros lugares. Y esos lugares son mencionados acá en el versículo 1, dice Galacia, Capadocia, el Ponto, Asia y Bitinia. Estos lugares, tengo un mapa acá, pero bueno, lo voy a mostrar el próximo domingo. Esos lugares actualmente es donde hoy en día es Turquía. ¿Todos conocen el país de Turquía ubicado en el mapa? Ok, entonces allí donde actualmente en el 2025 es Turquía, allí están estas regiones de Capadocia, el Ponto, etcétera. Entonces estos cristianos se habían ido de Jerusalén para vivir a estos lugares porque en Jerusalén los estaban persiguiendo y los estaban matando, y Pedro les escribe esta carta para animarlos. A los expatriados, dice, a los que no viven en su patria, a él les escribe esta carta a ellos. Después dice expatriados y después dice el versículo 1, dispersión, porque se habían dispersado, ¿ya? Y la palabra dispersión también se conoce como diáspora, ¿ya? Diáspora. De hecho, Santiago, el que escribió el libro de Santiago, también le escribe esto a aquellos que habían sido movidos, que se habían movido de esos lugares para estar más seguros. Entonces, la palabra dispersión significa diáspora y la palabra expatriado significa que no vive en su patria. Entonces, Pedro está escribiendo esta carta a aquellos cristianos de ambos disciplinas, judíos o gentiles, que estaban en estos lugares pasando persecución y no la estaban pasando bien. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bueno, esta carta fue escrita para personas cristianas que estaban bajo la persecución, ya lo dije, pero Pedro menciona algo acá muy importante, dice elegidos, dice según la presencia de Dios, y yo quiero destacar 2 motivos por los cuales ellos habían sido elegidos, los que se habían movido para otro lugar.
En primer lugar, ellos habían sido elegidos para obedecer los mandamientos de Jesús, para ser personas que vivan en Cristo Jesús. Para eso habían sido elegidos todos estos cristianos que habían huido. Y todos nosotros que estamos acá en esta iglesia hemos sido elegidos por Dios. ¿Para qué? Primeramente, para salvación de nuestras almas. En segundo lugar, para obedecer sus mandamientos, para obedecer sus enseñanzas, para vivir en su voluntad, para hacer su voluntad, para ser santos como Él es santo, para caminar en sus caminos. Hay tantas cosas, hay tantos motivos por los cuales Dios nos ha elegido a nosotros, porque la palabra de Dios dice que no es que nosotros lo elegimos a Él, fue Él quien nos eligió a nosotros. Entonces todos nosotros acá somos los elegidos de Dios para andar en buenas obras, para andar en buenos caminos. Y el segundo punto que él menciona en el versículo 2, bueno, no el segundo punto, sino el segundo punto en cuanto a ser elegidos, es para que fuesen rociados, dice, por la sangre de Cristo. Esto de ser rociado por la sangre de Cristo, esto significa para tener la marca de Cristo en nosotros. La marca de Cristo está en tu vida. La marca de Cristo está en tu corazón. Y tú la llevas, yo la llevo, todos la llevamos. La iglesia bíblica cristiana fue elegida por Dios para que todos los que la componen sean salvos, hagan su voluntad, obedezcan sus mandamientos, obedezcan sus enseñanzas y para que sean rociados por la sangre de Cristo, es decir, para que lleven la marca de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Pero de verdad, cristianos de verdad. No le gustó mucho eso. Bueno, eso es en cuanto al versículo 2. Y en estos dos versículos, esto es lo que es el saludo de Pablo. Vaya saludo en su primera carta. Ahora vamos a avanzar hasta el versículo 3 porque vamos a estudiar hasta el versículo 12. Y aquí es donde el apóstol Pedro empieza ya a hablarles acerca de la esperanza que ellos tienen que tener en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio del problema, en medio de la lucha, en medio del conflicto. Ustedes tienen que tener esperanza. ¿En qué? Vamos a descubrir en qué. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra que quiero destacar yo acá es una, y solamente una: renacer. Renacer. El creyente experimenta dos nacimientos. El primero, que es el de mamá y papá, el que todos nosotros aquí hemos tenido, y el segundo nacimiento que nosotros experimentamos es un nacimiento espiritual, que es el segundo nacimiento, y ese se llama nacer de nuevo. Y ese nacimiento, que es el segundo nacimiento, solo se puede producir en Cristo Jesús. Solo si estamos en Él o venimos a Él y queremos hacer su voluntad, solo entonces y únicamente entonces nosotros vamos a nacer de nuevo. Y Pedro les está diciendo acá, lea conmigo por favor otra vez: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer es la palabra que quiero destacar acá, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha hecho nacer de nuevo para que tengamos una nueva esperanza. Porque la esperanza del no creyente, la esperanza del que está afuera de Cristo, es una esperanza muerta. Cualquier cosa que sea esa esperanza es una esperanza muerta. Es una esperanza que tiene un principio o tiene un final. Es una esperanza que se convierte en una ilusión. Es una esperanza que no tiene vida, no tiene poder, no significa nada. Y el que está afuera de Cristo pone su esperanza en la casa, pone su esperanza en el salario. Todas estas cosas que voy a mencionar no es que sean malas. Por favor, no me malentiendas, son buenas. Pero yo no puedo poner mi esperanza en eso. Yo no puedo poner mi esperanza en la polola, en el pololo, en mi pareja, en mi esposo, en mi esposa. En qué sé yo, en qué. En la herencia, en el no sé, llévelo a su contexto. No.
Porque ¿qué pasa si nosotros no tenemos nada de eso? Nos morimos. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, tenemos una esperanza distinta. Es una esperanza que se llama Jesús. Es una esperanza que se llama verdad, que se llama Espíritu Santo. Es una esperanza que vive. Es una esperanza que tiene vida, que late. Porque Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Él vive en nosotros y Él es mi esperanza, aunque yo tenga o no tenga, aunque esté, yo no sé cómo esté. Todos conocemos el caso, ¿no es cierto?, de nuestra hermana Patricia con Felipe. Hablaba con ella en la semana y me decía, Salva, ayer estaba mi papá, hoy no está. Ayer estaba, hoy no está. Y qué interesante es esto de la vida, porque es real. La muerte es real. Es real. No te quiero asustar, pero es real. Hoy día estamos, mañana no estamos. Y ella me decía, Salvador, mi papá se fue con Jesús. Y allí es como que, claro, vamos a llorar porque lo extrañamos, porque lo amamos, porque es mi padre, pero lo voy a volver a ver, porque Él está con el Señor. Y eso se llama esperanza, y es una esperanza que tiene que ver con vida. Entonces Pedro les está escribiendo a estas personas porque estaban pasándola re mal. Vamos a ver que a medida que nos metemos en la carta vamos a ver verdaderamente lo malo que le estaban pasando. Y Pedro les dice, ustedes han renacido de nuevo para que tengan una esperanza. Y esa esperanza es lo único que los puede hacer pasar el charco en este momento difícil que están. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Quiero usar otra vez la palabra renacer. Él ya les dijo en el versículo 3 que iban a renacer para tener una esperanza viva, pero ahora en el versículo 4 también básicamente han renacido en Dios para que tengan una herencia que tiene 3 características. Es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Y esa herencia tiene que ver con lo eterno. Dios no se corrompe. Dios es incorruptible. Dios es incontaminado, o sea, Él no está contaminado. Y en tercer lugar, la palabra inmarcesible significa que no se marchita, que no se seca. Amigos, Dios nunca se seca. Dios nunca se seca. No es como una planta, no es como un árbol, no es como algo que se marchita, no es como algo que inicia y termina. Dios es un Dios incorruptible, es un Dios no contaminado y es un Dios que no se seca, que no se marchita. Y Él es nuestra herencia, Él es tu herencia y por lo tanto en Él tenemos que poner nuestra confianza. Versículo 5, vamos al versículo 5, leamos todos juntos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Somos elegidos, iglesia, somos elegidos y guardados por Dios para alcanzar salvación. Esto es un privilegio, esto es un regalo. La salvación es un regalo que no se compra, que no se merece, ni se gana, ni se obtiene, sino que es un regalo que simplemente de gracia se recibe cuando yo vengo a Él. Y esto es la gran clave del cristiano. A lo largo de mi vida cristiana he escuchado cualquier pamplina, como dicen allá en España, cualquier interpretación equívoca acerca de cuál es el propósito del creyente. No, el propósito del creyente es muchas cosas, pero es solo uno y después podemos ponerlos en la fila los demás. Es salvación. La salvación es el gran objetivo de nosotros. Que va a llegar un momento en el que nos vamos a morir. Cuando yo era niño pensaba de que si yo me moría el mundo se iba a acabar. Eso es lo que yo pensaba. Porque cada vez es un mundo. Si yo me moría, el mundo se va a acabar. Claro, pero el mundo va a seguir. Pero eso es lo que yo pensaba, que si yo me moría y cerraba mis ojos, se acabó el mundo. No, el mundo sigue. Y esto es real y verdadero.
Versículo 6. Vamos al 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ay, ay, ay. Pedro les está diciendo a los que están dispersados, es necesario que sufran, es necesario que pasen por estas pruebas, es necesario que esto suceda y vamos a descubrir el por qué. Nosotros somos una iglesia instituto, yo le digo así, iglesia instituto. Aquí usted ha venido a aprender, usted ha venido aquí a estudiar la Biblia, porque la Biblia es lo que nos enseña, lo que nos educa. Estudiar la Biblia, conocer la Biblia es como conocer a Dios. Lo que nosotros tenemos que entender, amigos, es lo siguiente. No es que sea ven a Cristo y será feliz. Ven a Cristo y ya vas a ser rico. Ven a Cristo y Cristo te va a dar una casa súper. Cristo te va a dar un auto. Cristo te va a dar muchas cosas. Basura. ¿De acuerdo? Basura. Eso no es cierto. Ven a Cristo y primeramente serás salvo. Ven a Cristo y segundamente serás santo. Ven a Cristo y sálvate de tu pecado, sálvate de la muerte eterna. Ven a Cristo y sálvese. Venga a Cristo y sálvese. Eso es lo primero de lo primero. Abrace la cruz. Sí, lo demás es añadidura. El Señor te va a bendecir. Él va a abrir puertas. Él va a proveer un trabajo. Te va a dar la casa propia. Sí, de acuerdo, lo va a hacer. Pero eso no es lo primero. Eso no es la esperanza. No podemos venir a Dios para buscar su bendición primero. Padre, dame la bendición y me voy. Dame mi milagro y me voy. No, tenemos que venir a Él. Y a veces cuando venimos a Él vamos a tener más problemas. Por favor, entiéndalo ya de una vez. Muchos dicen, y me han dicho a mí, pero pastor, cuando yo no era cristiano vivía tranquilo. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, lo que pasa es de que el diablo y el no creyente caminan en una misma dirección, pero cuando nosotros venimos a Cristo, el creyente se da la vuelta y empieza a caminar en dirección contraria, y allí es donde empiezan las luchas, los problemas, los desafíos. Yo nunca tenía problemas, sí, porque tú y el diablo iban en el mismo sentido. Date la vuelta y empieza a caminar lo contrario y ahí van a empezar los problemas. Y eso se llama camino estrecho. Camino estrecho, eso no es camino ancho, donde todo es permisivo, donde todo se puede, donde sí, no hay problema, dale nomás, no hay problema, sí, todo sí. Jesús nos saca de ese camino ancho y nos mete en el camino estrecho, y ese es el camino al cielo, ese es el camino a Cristo, ese es el camino a Él. Entonces, las pruebas, los desafíos, déjame darte la definición de pruebas y tentaciones. Las pruebas mayormente o generalmente vienen de Dios. Vienen de Dios. Dios es el que prueba nuestra obediencia, nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra conversión. Dios prueba. Y también somos probados por otros elementos, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de pruebas que nosotros enfrentamos son para ser probados. Para que crezcamos en Dios. Ahora, la diferencia entre prueba y tentación es que las tentaciones no vienen de Dios. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado por nadie. Entonces, las tentaciones vienen del diablo, vienen de mi misma carne, es decir, de yo mismo, o vienen del mundo. De allí vienen las tentaciones. 3 elementos de donde mis tentaciones pueden venir. Mi propia carnalidad por no estar en oración, por no estar en santidad. Las tentaciones que puedan venir de la sociedad, del mundo, y la tentación del diablo mismo. Pero en cuanto a lo que es pruebas, Dios sí nos envía pruebas para que podamos crecer. Y los cristianos que estaban allá, en estos lugares, el Ponto, Capadocia, Bitinia, etcétera, estaban enfrentando una tremenda prueba. Y Pablo les dice, para que su fe sea probada. Vamos a leer el siguiente versículo, el 7. Y ahí vamos a descubrir por qué estaban siendo probados. Para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo. ¿Qué es lo que dice Pedro acá? ¿El oro es hermoso o no es hermoso el oro? Yo tengo un anillo de oro acá, es bonito el oro, tiene valor.
Pero Pedro dice acá, o Dios a través de Pedro nos dice que la fe del Hijo de Dios, la fe de la iglesia es más preciosa que el oro. Es más preciosa que el oro. Y para que el oro sea precioso, tiene que ser fundido, tiene que ser limado, tiene que ser machacado, tiene que pasar por un proceso para que sea bello, para que brille. Entonces el creyente, para que brille y para que sea hermosa su fe, también tiene que pasar por este proceso de fuego, de pruebas, de yo no sé de qué. Dios sabe, para que nuestra fe pueda ser hermosa delante de Dios, para que Dios pueda decir, obrero aprobado, hijo aprobado, estás listo para lo que viene. ¿Pueden decir amén a eso? Entonces, si en este momento usted tiene una lucha, tiene una prueba, déjeme darle un consejo. Abrace esa prueba. Es como abrazar un cactus. Solo trate de abrazarlo. Solo trate de entender de que lo que está pasando lo va a hacer más sabio, lo va a hacer más santo, lo va a hacer más maduro, lo va a hacer más, lo va a acercar a Dios. Que la prueba que está pasando lo va a hacer más y más como Jesús. Y cómo Dios va a probar nuestra fe, cómo Dios va a hacernos crecer entonces, dándonos todo. No le puedo dar todo a mi hijo cuando me pide que le dé y que le dé y que le dé, o mi hija cuando le dé. No podemos. Dios es un padre y es un padre bueno. Entonces, las pruebas hacen crecer nuestra fe, nuestro carácter, y la fe también, y esa fe es más hermosa que el oro. Versículo 8. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo acá? Están en persecución, los están matando, los están persiguiendo. Y más encima tienen que amar a alguien que nunca han visto. Qué lindo, ¿no? Amen al que nunca han visto. Solo se puede hacer eso con un elemento. F y E y tilde, fe. ¿Cuántos testigos oculares hay aquí de Jesús? Ninguno. Usted no ha visto a Jesús, yo tampoco lo vi. Pero está en nuestras vidas por medio de la fe. Está en mi corazón por medio de la fe. Pero qué difícil es amar a Jesús. Qué difícil es amar al que nunca hemos visto cuando estamos en medio de una prueba. Cuando no hay para el arriendo, cuando no hay para comer, cuando no hay para pagar la cuota de la tarjeta de crédito, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando me quieren embargar la casa, cuando estoy involucrado en un chisme y quizás me están atacando y me están criticando, cuando estoy involucrado en una situación pecaminosa, qué difícil es amar a Dios allí. Muchos dicen, no estoy ni allí con Dios, y chispean los dedos y le hacen así. Lo han hecho enfrente de mi cara. Bueno, hermano, es difícil, pero ese es el llamado. Ese es su llamado, este es mi llamado. Abrazar al que usted nunca ha visto, porque allí está su esperanza, allí está su confianza. Y eso solo se hace con la guianza del Espíritu Santo y con la dádiva de la fe. No hay otro elemento. Entonces, si usted está pasando por una prueba en este momento, una dificultad, solo mire al Señor. Dígale, Señor, aquí estoy, creo en ti. Espero en ti, confío en ti. ¿Qué más voy a hacer? Puedo tener quizás cosas materiales, pero no me ayudan, no me sacan del problema. Nueve, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Bueno, ya lo dije, el gran propósito de esta carrera llamada cristiandad es la salvación. Y ya lo dije también, he escuchado muchas cosas a lo largo de mi vida cristiana, ya que este es el propósito. No, el propósito es una vida eterna. Versículo 10, los profetas, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia, de hecho el 10 lo vamos a leer con el 11 juntos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro está diciendo acá en el versículo 10 y en el versículo 11 que hasta los profetas del Antiguo Testamento anhelaron saber para cuándo iba a venir esta salvación, para cuándo iba a venir este tal Jesús, en qué tiempo iba a venir lo que ellos estaban profetizando, lo que ellos estaban diciendo, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, que iba a venir el que iba a redimir el mundo, que iba a venir, ¿no es cierto?, el que iba a traer sanidad a las naciones, medicina a los corazones enfermos. Los profetas profetizaron acerca de Jesús y ellos mismos anhelaron saber cuándo va a ser esto, porque yo quiero ver a ese Jesús. Yo quiero ver a ese Jesús del que el Padre me está diciendo que va a venir en un tiempo. Y Pedro está diciendo que ellos anhelaron saber eso. Y Pedro está diciendo, y no lo supieron, y no lo vieron. Solo lo profetizaron, solo lo avisaron, se quedaron con las ganas. Y Pedro dice, y ahora, dice, cuando se escribió la carta, no hoy en el 2025, sino cuando se escribió esta carta cerca del 63 después de Cristo, y ahora, dice Pedro, se nos ha sido revelado a nosotros. Y ahora, dice Pedro también en el versículo, en el 12, va a terminar diciendo, hasta los ángeles hubiesen anhelado mirar este milagro de que Jesús vino a la tierra a salvarnos. Y ahora es para nosotros, dice él. Dice Pedro, y ahora es para nosotros. ¡Qué regalo, qué privilegio! Y con eso pasamos al versículo 12. A estos, dice Pedro, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar hasta los ángeles. Bueno, nosotros aquí en Chile no estamos ni por cerca experimentando un nivel de persecución como cristianos. No quiero asustar a nadie acá, pero es una realidad que la iglesia va a enfrentar, ¿de acuerdo? Es una realidad que la iglesia va a enfrentar. En algunos países ya está sucediendo. Y en este tiempo ya había sucedido. Estaba sucediendo. Por eso los judíos y los no judíos que se habían convertido al Señor se fueron de Jerusalén, se fueron a los otros lugares porque los estaban matando. Y Pedro siente la carga en su corazón y dice, wow, mis hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios necesita ser animado. Les voy a escribir una carta. Y aquí empieza, ¿no es cierto?, a escribirles, dejándoles un mensaje claro. Diciéndoles en medio de la persecución, en medio de la dificultad, en medio de la falta de finanzas, ahora lleve esto usted a su contexto. Pedro dice, ¿dónde está tu esperanza? ¿Qué te trae esperanza? ¿Cuál es la esperanza que te sostiene? Hágase esa pregunta. ¿Qué me sostiene? El inconverso tiene muchos elementos, ya pone un cigarrito, pone su esperanza en un cigarrito porque el cigarrito lo va a relajar. Pone su esperanza en, no sé, en la persona porque la persona a lo mejor lo va a abrazar o la va a abrazar. Pone su esperanza en qué sé yo, no sirve, esas no son esperanzas. Eso no te llena, no te sacia, no te edifica, no hace nada. Solo es momentáneo, es algo rápido que pasa. Pero cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra esperanza en Dios, cuando ya no vemos más, ya no hay salida, no hay nada, y es como, Señor, ay, aquí estoy, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza, tú eres mi provisión, tú eres, Señor, mi sustento, tú eres mi respaldo, tú eres mi fuerza. Jesús, tú eres todo. Es así. Entonces, iglesia, ¿dónde está tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza que te sostiene? ¿Por qué vives? ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Para quién vives? ¿Qué hago aquí yo en la tierra? ¿Para qué nací? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Sabe usted quién es? ¿Es lo que el mundo dice que es? ¿Es lo que el bullying dice que es?
Es lo que, ¿qué es? ¿Quién es usted? Nuestra esperanza, iglesia, nuestra confianza está en la cruz, está en Jesús. Y ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje que Pedro les da a sus lectores, a sus oyentes. Y esto se va a poner más y más y más intenso a medida que nos adentramos a la carta, porque va a llegar un punto en el que Pedro va a decir, es necesario que sufras. Es parte de la vida cristiana. ¿Qué le voy a hacer yo? Dice Pedro. Nada. Que venga lo que venga. Basta. Agarrémonos del Señor. Y van a haber momentos en la vida, y con esto estoy terminando, van a haber momentos en la vida en que lo único que verdaderamente nos va a sacar del problema es ir a Dios, es abrazar el dolor o llevar el dolor a Dios, llevar nuestra rebelión, llevar lo que sea que nosotros estamos, llevarlo a Dios, apartarnos, ir a las rodillas, clamar a Dios, descansar en Él y rendirnos a Él. A veces eso es lo único que nos queda. No hay más para hacer. Ni la consejería bíblica, ni el tiempo con el pastor, ni el mensaje, nada te va a llenar. Van a haber momentos en la vida donde nada de eso te va a verdaderamente llenar, como ir y estar de rodillas, estar con tu frente en el suelo delante de Jesús y decir, Señor, soy tuyo, te pertenezco, Señor, sálvame, Señor, limpia mi pecado, Señor, aquí están mis deudas, aquí están mis luchas, aquí están mis adicciones, aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos, aquí está mi trabajo, aquí está todo, pero tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi confianza. En ti confío. Inmovible en mi fe. Inmovible en mi fe. Señor, que pase lo que tenga que pasar, pero yo no me muevo. Yo no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Porque antes, cuando teníamos un problema, cuando teníamos una circunstancia, al alcohol, al cigarro, a la prostitución, a la pornografía, al sexo, porque experimentamos dolor, pasa el tiempo y después otra vez el dolor, y otra vez, y otra vez. Pero cuando estamos en Dios y nos duele, y nos duele, y nos duele, y verdaderamente lo único que hace es doler, es Jesús. Entiéndelo, es Jesús quien sana mi dolor. Es Él quien me restaura. Es Él quien me sana. Es Él quien saca, quien pudre los yugos de la adicción en mi vida, quien pudre el yugo de la rebelión en mi vida. Es Él quien pudre la desobediencia en mi vida. Es Él quien limpia mi pecado. Es Él quien me santifica. Señor, en ti está nuestra esperanza. Iglesia, afirma el rostro a la cruz. Afirma en este día la mirada. Afirma tu mirada en Jesús. Afirma tu rostro en Jesús. Aunque el diablo venga y te haga esto y te haga ver para allá, tu mirada en Jesús. Va a venir el enemigo y te va a querer hacer morder tierra, polvo. Te lo digo porque yo lo he vivido. Porque yo lo viví. Yo lo viví. Y sí, me quebranto, me toco, sí, está bien. Pero yo lo viví. Lo único que a mí me salvó, lo único que a mí me sanó, de 14 años de depresión, de múltiples intentos de suicidio, de crisis de pánico, crisis de ansiedad, crisis existenciales, y tantos problemas inmorales y de toda la porquería que tú me quieras decir, yo lo viví. Lo viví. No creas que yo nací en cuna cristiana. Yo ya nací nacido de nuevo. No, no es así. No. Yo quiero a Cristo en mi vida. Yo quiero a Cristo en mi hogar. Yo quiero a Cristo en mi matrimonio. Yo quiero a Cristo en mis hijos. Y yo quiero a Cristo en esta iglesia. Yo quiero a Cristo en esta iglesia. Señor, gracias por este mensaje. Gracias porque tú eres nuestra esperanza. Una esperanza que vive. Una esperanza, Señor, que sostiene.
Una esperanza, Señor, que provee. Porque los profetas anticiparon el sufrimiento de Cristo. Y si Él sufrió, pues también nosotros vamos a sufrir. Es parte de la vida cristiana. Pero no es que tú quieras una vida miserable y de sufrimiento solo para nosotros. No, tampoco es el propósito. Pero es el hecho de que en esta vida, Señor, enfrentaremos dificultades. Y no hay nada, Señor, que nos ayude. Mi esperanza no está en el gobierno, no está, Señor, en el servicio social de hogares, no está, Señor, en el proyecto, no está en el subsidio, no está, Señor, en la licitación, no está, Señor, en el salario, no está, Señor, en nada, ni siquiera en mi juventud tampoco. Mi confianza, Señor, está en ti. Tú eres mi esperanza y tú eres un Dios vivo, un Dios que vive, un Dios que reina, un Dios que gobierna, un Dios que ama como un padre, un Dios que abraza como un padre, un Dios que bendice, un Dios que no nos deja tirados. Oro, Señor, por la iglesia porque sé que hay muchos que han perdido la esperanza. Señor, oramos por la iglesia. Sé tú, Señor, la esperanza de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.